tomar sus lugares, hermanos, y antes de dar inicio al mensaje, les invito para que oremos unos momentos cada quien. Si usted tiene alguna petición personal o algunas peticiones, pues cierre sus ojos, ora al Señor y expóngale esas necesidades, esas peticiones. Y confiando en las promesas de Dios, esperamos su respuesta, ¿verdad? Para que el Señor, en su misericordia, responda conforme a su sabiduría, a su poder, a su misericordia, a su sabiduría y soberanía. Así es que oramos cada quien, mis hermanos, unos momentos en nuestro lugar, por favor. Padre Santo, en esta tarde invocamos tu nombre y bendecimos tu nombre, santificado sea tu nombre. Gracias por esta oportunidad que nos concede, Señor, de reunirnos como tu cuerpo, como familia en Cristo, exaltar tu nombre, reconocerte como nuestro Creador, Señor, soberano y Salvador. Y también, Señor, pues estar aquí con gozo, expresándote también pues tu fidelidad y las bendiciones que has derramado para con nosotros. Y ahora queremos poner, Señor, delante de ti peticiones que tú conoces en lo personal o familiar, necesidades diversas, Señor, pero que pues requerimos de tu manifestación, de tu intervención, Señor, de tu intervención poderosa, milagrosa y misericordiosa. Escucha nuestras súplicas que traemos delante de ti y, Señor, pues esperamos tu respuesta con la confianza de que, siendo tus hijos, tú siempre tienes lo mejor, Señor, para cada uno de nosotros. Y gracias, Padre, porque nos escuchas, no por nuestros méritos, porque no los tenemos. Nos escuchas y respondes a través de los méritos perfectos y preciosos de Jesucristo, en cuyo nombre ponemos todo esto en tus manos y te damos las gracias. Amén, Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y lo hacemos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y hoy vamos con la tercera parte de este estudio de los dones espirituales, pero vamos a ver concretamente el tema de preparados y activados para la obra de Dios, preparados y activados para la obra de Dios. Entonces, le voy a pedir que busquen Efesios 4, del 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 16, y le damos lectura todos juntos. Son unos breves versículos. Efesios 4, del 11 al 16, ¿ya lo encontró? Bien, pues si lo encontró, entonces ahora sí todos juntos leemos Efesios 4, del 11 al 16. Comencemos, mis hermanos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, entonces en este pasaje nos encontramos con un equipo que Dios provee para cada iglesia local, ¿verdad? Y el propósito de ese equipo consiste en capacitar, en preparar, en perfeccionar, como dijera aquí el apóstol Pablo, a cada creyente para que cada creyente crezca, madure, sea un creyente firme, estable y a la vez esté sirviendo en armonía con otros hermanos para vivir de acuerdo a la plenitud de Cristo y así poder alcanzar a las almas sin Cristo y poderlas llevar a la cruz del Calvario y poderlas discipular
también. Bueno, hoy vamos a ver entonces, nos concentraremos en estos 5 dones brevemente para que podamos discernir por qué Dios y para qué Dios puso este grupo de creyentes en cada iglesia local. Comenzamos con el verso 11, que Dios mismo, el Señor Jesucristo, puso o Él constituyó a unos que apóstoles, ¿verdad? Apóstoles. Ahora, los requisitos para ser apóstol, pues era sencillamente haber sido testigo ocular de Cristo, del Cristo resucitado, y haber estado con Él durante su ministerio. Así es que hubo un grupo muy especial y único que fueron los 12 apóstoles, y al final, bueno, Matías, que suplió a Judas, y el apóstol Pablo. Ese grupo fue exclusivo y único, aunque hubo otros colaboradores a quienes durante esa generación también se les llamó apóstoles, pero hasta ahí, mis hermanos, tenemos que entender que llegó ese grupo muy especial de apóstoles, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa la palabra apóstol? Bueno, pues significa enviado, sencillamente. Un apóstol es un enviado para cumplir una misión. Eso es, apóstol es alguien que es enviado para cumplir una misión. Bueno, Jesús reunió a sus 12 apóstoles para enviarlos. ¿Cuál fue la misión de ellos? Pues anunciar el evangelio del reino de los cielos, del reino de Dios. Así es que tenemos que entender que apóstol es alguien enviado para cumplir una misión. Ahora, 3 responsabilidades básicas, y voy a ser muy breve. Ok, ¿qué hacían los apóstoles o qué hicieron los apóstoles? Siempre tenemos que recordar esto, mis hermanos, que cuando Pablo estaba escribiendo estas cartas, todavía el Nuevo Testamento no se había terminado de escribir. Lo que conocemos desde el Evangelio de Mateo hasta Apocalipsis, durante esa época, fue una época de transición. Entonces, apenas estaban escribiendo evangelios, el apóstol Pablo estaba escribiendo sus epístolas, el apóstol Pedro también, etcétera. Entonces, en esa transición, ¿sí?, es que Dios usó a los apóstoles con señales, milagros y portentos muy especiales. ¿Para qué? Para autenticar a los apóstoles. Eran la primera generación, estaban representando a Jesucristo, ¿sí? Entonces tenemos a un pueblo judío, porque Jesús vino primeramente a su pueblo, a los judíos, ¿verdad? Y ellos tenían que ver señales y maravillas que habían sido descritas en cuanto al Mesías cuando Él viniera. Entonces, cuando Jesús envía a sus apóstoles, obviamente luego Jesús muere y resucita, y Él les encarga a sus apóstoles el predicar el evangelio. Ahora, para recibir ellos esa autenticación de parte del Señor, es que Dios les dio señales para que pudieran ver que efectivamente Dios estaba respaldando el ministerio de ellos. Ahora, ¿qué tenían que hacer los apóstoles? Bueno, ¿qué hicieron? Efesios 2:20. La labor de los apóstoles, de ese grupo especial de apóstoles, se dedicaron a poner los cimientos o fundamentos. Efesios 2:20 dice aquí que edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Verso 21, en quien todo el edificio, habla de la iglesia, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, usando esa figura, Pablo habla de la iglesia ahora como un edificio, y dice, como todo edificio, pues necesita que un fundamento, ¿sí? Así es que, ¿qué hicieron los apóstoles? Pusieron el fundamento de la iglesia. ¿Y cuál era el fundamento de la iglesia? La verdad de Cristo Jesús. Toda la verdad en cuanto se refiere a Jesucristo es ser el fundamento, que Él es el único Señor y Salvador y Rey y Mesías, y que nadie puede poner otro fundamento excepto Cristo Jesús. Así es que los apóstoles se dedicaron a predicar a Cristo. Fue el fundamento. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Cristo. Ellos pusieron el fundamento, se dice el fundamento de los apóstoles, ¿verdad? Porque se refiere a las enseñanzas que ellos estuvieron compartiendo referente a Cristo Jesús. Así es que, ¿qué hicieron? Colocaron los cimientos de la iglesia. Hoy, tristemente, hay muchos grupos y muchas, pues yo no sé si realmente son denominaciones cristianas en donde ya se autodenominan, aquí está el apóstol fulano de tal y el apóstol perengano de tal, y él está sobre varias iglesias y sobre la iglesia, y él es la máxima autoridad. No, un momentito. Con los apóstoles, este equipo especial, se terminó ese grupo
y sus siguientes colaboradores. Hasta ahí nada más. Número 2, ¿qué tenían que hacer los apóstoles? Recibían y declaraban la revelación de la palabra de Dios. O sea, como todavía no estaba escrito todo el Nuevo Testamento, Dios estaba dando revelación, nuevas revelaciones, exacto. Efesios 3:5, pero fue temporal. Una vez que se completa el canon o lo que se llama el Nuevo Testamento, ya se cierran las revelaciones de parte del Señor. Efesios capítulo 3, versículo 5, dice aquí misterio, está hablando de Cristo, ¿verdad? El misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, o sea, en aquel tiempo, en ese tiempo de transición, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahorita hablaré de los profetas. Así es que, ¿qué estaban recibiendo tanto los apóstoles como ese grupo especial de profetas en esa época de transición? Revelaciones de parte del Señor en cuanto al misterio de Cristo, quién es Cristo, su propósito, su reino, etcétera. Y ellos estaban recibiendo, sí, en aquel tiempo esa revelación, ¿sí? Pero ahora, mis hermanos, cuidado otra vez con esos pseudoapóstoles y pseudoprofetas que dicen, Dios me está dando una nueva revelación. Eso es mentira. O hermanos, Dios me dijo, eso es mentira, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que Dios nos dijo ya está en su palabra. Y tenemos nosotros la responsabilidad de leerla, de estudiarla, de discernirla, creerla y aplicarla. Fuera de ahí, mis hermanos, nada, ¿verdad? Ahora, hay muchos de estos falsos apóstoles que dicen que hacen señales. Sí, si dices que haces señales, prodigios y maravillas, pues hazlas como las que hizo Cristo Jesús, ¿verdad? Pero mucho de eso es engaño, muchas de esas supuestas sanidades pues no son sino enfermedades psicosomáticas, etcétera, pero nada como lo que hizo Cristo Jesús. Entonces, en tercer lugar, los apóstoles sí recibieron una confirmación de esas palabras, de esa palabra que ellos estaban enseñando a través de los prodigios y maravillas. Segunda de Corintios 12:12, por favor. Segunda de Corintios 12:12, dice aquí el apóstol Pablo, hablando de él, con todo, 2 Corintios 12:12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Entonces, Dios a ese grupo especial, para autenticar su predicación y lo que estaban haciendo, les estaba respaldando con milagros, con maravillas y con prodigios. Y Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, Hebreos capítulo 2, aquí tenemos un texto muy interesante y muy pocas veces leído y menos entendido. Hebreos 2, versículos 3 y 4. Bueno, el autor de esta carta dice aquí en Hebreos 2, versículos 3 y 4, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido, habla de la salvación en Cristo, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Quiénes oyeron la salvación de Jesucristo? En primer lugar, sus apóstoles. Ellos fueron los primeros que escucharon la salvación que hay en Cristo. Verso 4, y aquí viene, testificando Dios, o sea, Dios los estaba respaldando, ¿sí? ¿De qué? Juntamente con ellos. ¿Quiénes son esos ellos? Los 12 apóstoles. O sea, Dios estaba respaldándolos a ellos, ¿con qué? Señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Entonces fue un grupo muy especial y Dios, para respaldar y para dar impulso al Evangelio, hizo esas señales y maravillas entre esos apóstoles. Hasta ahí, mis hermanos. Ahora, el día de hoy, ¿cuál sería el equivalente a un apóstol? Hoy el equivalente a un apóstol sería el misionero o los misioneros. Porque ¿qué es un misionero? Un enviado. ¿Qué significa la palabra apóstol? Enviado a una misión. Entonces, hoy en las iglesias, Dios obviamente levanta misioneros para ir más allá de la iglesia local y levantar obra nueva. Así es, mis hermanos. Entonces, hoy el equivalente a un apóstol sería un misionero, ¿verdad? Que va entonces a levantar obra nueva, a compartir el evangelio y establecer iglesias locales. Esos son los
apóstoles, entre comillas, pero diríamos son los misioneros, pero no tienen una jerarquía, ¿verdad?, sobre la cual estén gobernando sobre el resto de pastores, sobre el resto de las iglesias. Bien, continuamos, Efesios 4:11, luego habla de los profetas, y a otros constituyó profetas. Ajá. Otra vez recordemos, en esa etapa de transición, Dios levantó profetas. ¿Qué hacían los profetas? Recibían también revelación directa de Dios, porque no estaba todavía conformado todo el Nuevo Testamento, y ellos, al recibir una revelación de Dios para la iglesia, explicaban, declaraban la palabra de Dios, la revelación de Dios, que nunca contradecía, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, sino se iba armando la enseñanza del Nuevo Pacto. Obviamente, sobre todo en el Antiguo Testamento, los profetas sí declaraban eventos futuros, sí, y se cumplían, ¿verdad?, porque esa era una de sus funciones. Pero una vez que se completa, mis hermanos, el Nuevo Testamento, ya los profetas, con esas declaraciones de eventos futuros que van a cumplirse, ya cesó, ya terminó. ¿Qué hacía cuál es el equivalente de un profeta? Hoy serían los hermanos que tienen el don de predicar, predicadores. ¿Qué hacen los predicadores? Proclaman no sus revelaciones, no sus sueños. El otro día estaba viendo ahí brevemente un video de alguien que dice, tuve una revelación y tuve un sueño y se los voy a explicar. Bueno, tonterías y barbaridades, y la gente lo está creyendo. No me interesan tus sueños, no necesito tus visiones ni tus sueños, necesito ya la revelación dada de Dios, que es poderosa, efectiva y transformadora. ¿Amén? Sí, mis hermanos. Entonces, hoy son los predicadores. ¿Y qué hace un predicador? Simple y sencillamente proclama la verdad de Dios. ¿Para qué? Para desarrollar a la iglesia, para corregirla o para consolarla. Para eso son los predicadores. Y pueden hacerlo no necesariamente desde un púlpito, pasa a través de una conferencia, a través de otros medios, ¿verdad? Pero están proclamando directamente ya la enseñanza establecida. No están dando, Dios me reveló que el fin del mundo es para el 15 de septiembre y cosas así, ¿no? Bueno, y tantos asuntos que están desviados. Se cierra la revelación. ¿Con qué libro? Apocalipsis. Apocalipsis 22:18, léale. Le doy los textos para que usted esté confirmado en la fe y no me lo anden confundiendo, ¿verdad?, con tantas cosas el día de hoy y fechas y el Dios me dijo, no. Apocalipsis 22:18 dice aquí el apóstol Juan, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro de Apocalipsis, ¿verdad? Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hay por ahí un falso profeta llamado Maldonado en Miami, usted quizás lo ha escuchado, diciendo, no, ya la Biblia fue revelación antigüita, ahora lo actual lo traigo yo porque soy su apóstol y profeta. Bueno, este cuate es el mismo diablo, pero la gente lo cree. Ni le añadas ni le quites. Ya todo lo que Dios le quiere decir en cuanto a la iglesia, en cuanto a los eventos futuros, ya están aquí revelados en Apocalipsis, el libro de Daniel, los evangelios, etcétera. Solamente hay que discernir para que veamos cómo cuadran las profecías de Dios perfectamente. ¿Sí, hermanos? Ahí vamos. Entonces, sería hoy el predicador el equivalente a los profetas. Bueno, en tercer lugar, Efesios 4:11. Y a otros puso Dios como evangelistas, Efesios 4:11. Entonces, este tercer don de los 5 que vamos a ver se refiere a los evangelistas. ¿Qué es un evangelista? Bueno, pues aquel que proclama ¿qué? El evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias de salvación que Dios nos da a través de Cristo Jesús, referente a su muerte, la muerte de Cristo, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Ese es el evangelio, así en resumidas cuentas, según 1 Corintios 15:4. Entonces, ¿qué hacen los evangelistas? Bueno, proclaman el evangelio, pero los evangelistas en las iglesias tienen que hacer 2 cosas. Ahora, todos mis hermanos, aunque no tengamos el don de ser evangelista, tenemos que compartir a Cristo.
Pero Dios puso a estos evangelistas en las iglesias, ¿para qué? Para que los evangelistas hagan dos cosas. Número uno, ellos estén proclamando constantemente el evangelio de Cristo. Ahora, quien tiene este don, pues tiene el gozo, tiene la iniciativa, y vamos en el nombre del Señor, y Dios les va dando fruto. Esa es la gran diferencia. Algunos que no tenemos este don de evangelista, quizás somos un poco retraídos, a veces nos da pena y lo pensamos 2 y 3 veces, pero a fin de cuentas, mis hermanos, si somos llenos del Espíritu Santo, lo hacemos, tenga o no tenga el don. Pero quien tiene este don, pues tiene esa capacidad, esa habilidad y vamos, ¿verdad? Tiene esa audacia, porque tiene ese don de parte del Señor y ese poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, número uno, los evangelistas tienen que estar ellos compartiendo el evangelio. Y dos, ellos tienen que estar equipando, preparando a los hermanos de la iglesia para que cada hermano sepa cómo dar testimonio de Cristo. Dos cosas, mis hermanos, no nada más evangelizar. Usted tiene que decir, a ver, hermanito, acompáñeme, o yo te voy a instruir para decirte cómo se predica el evangelio. Hermanos, es sencillo, no es complicado. Lo que pasa es que muchas veces tenemos miedo, y qué tal si me dice esto, y qué tal si me pregunta y no sé responder, y con todas esas cosas ponemos muchos pretextos. No, quítese de eso. Anímese, y si no sabe algo, sabes que no lo sé, y ya, no pierde nada. Dame tiempo, investigo y voy con otros hermanos más adelante y buscar una respuesta a la pregunta que tú me haces, y que sí lo reconozco. No pasa nada, mis hermanos. Así de sencillo. O sea, no compliquemos lo que es sencillo y poderoso, que es el evangelio de Cristo Jesús. Así es que, mis hermanos evangelistas, hay que evangelizar, y prepárese a 1, a 2, a 3, a quien usted guste. Usted tiene que replicarse en otros más para que la iglesia sepa cómo compartir el evangelio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Está claro? Qué bueno. Bueno, felicítenme una vez más, soy buen maestro, quiere decir que no hay preguntas, que está todo claro. Perfecto. Número 4, ¿qué puso Dios a continuación? Dice, y a otros pastores. Pastores. Bueno, ¿qué hacen los pastores? Bueno, básicamente hacen 3 cosas: alimentan, cuidan, equipan. Como un pastor tiene que alimentar a sus ovejas, y un pastor o pastores, porque está en plural, tenemos que alimentar con la palabra de Dios al pueblo del Señor. Nutrir la fe de los creyentes con la Biblia. 2, los pastores tenemos que cuidar, que velar por el rebaño. ¿Por qué? Porque Satanás y porque las falsas doctrinas se están infiltrando desde siempre, se han infiltrado en las iglesias buscando confundir, apartar, desanimar a las ovejas. Entonces, los pastores tenemos que estar al tanto de que los lobos no se lleven a ninguna oveja, ¿verdad? Porque es lo que hacen los lobos. A través del engaño, a través de astucia, buscan desviar, confundir, desanimar y llevarse a las ovejas. Entonces, los pastores tenemos que cuidar. Y también tenemos que equipar. Los pastores no somos llamados a hacer nosotros la obra del ministerio, sino a equipar al pueblo para la obra del ministerio. Claro, uno hace su parte, por supuesto, pero a veces hay, lo he dicho anteriormente, hay una mentalidad, lamentablemente, que se filtró en las iglesias, y en donde dicen, ¿quién tiene que hacer tal y tal y tal cosas? Los pastores. No. El pueblo de Dios tiene que participar, visitando, aconsejando, amonestando, sirviendo, predicando, enseñando el cuerpo de Cristo. Y uno les prepara, ¿verdad? Y uno obviamente también es parte de ese servicio. Pero eso es lo que tenemos que hacer los pastores. Ahora, cuando ustedes escuchan la Biblia que se habla de obispo, anciano o presbítero, es lo mismo que pastor. Son términos similares, es lo mismo. Obispo significa el que supervisa. Anciano se refiere a su madurez y a su carácter. Pastor, el que alimenta a las ovejas, pero es lo mismo. No son jerarquías, son diferentes términos para una misma función. Ahora, hay pastores de tiempo completo, de medio tiempo, o sin que tengan que estar de medio tiempo, y Dios les dio ese don de ser pastores, pueden ser parte del equipo pastoral, ¿verdad? Porque normalmente se habla de pastores. Así es que si Dios está llamando a alguien de tiempo completo, tiempo parcial, o sin que esté de tiempo parcial, pero tenga esa capacidad, bueno, pues puede unirse a ese equipo pastoral. Y finalmente, los maestros, ¿verdad? Los maestros. ¿Qué hace un maestro? Enseña. Sencillo, no es complicado. Esto ya lo vimos anteriormente. Entonces, hay hermanos a quienes Dios les dio especialmente esa capacidad para atender y para enseñar niños, adolescentes, jóvenes o adultos. En el templo, en las casas o en cualquier otro lugar, pero ahí tienen ese don de enseñanza. Ahora, mis hermanos, no se les olvida algo muy clave.
Cuando estamos enseñando, estamos haciendo discípulos. Ahora, Jesús fue muy claro. Mateo 28, búsquele, por favor. Ya sé que sabe usted este texto, lo he escuchado cientos de veces, pero a veces se nos está pasando algo que es clave. En Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 dice Jesús: por tanto, id, o sea, vayan, salgan y hagan discípulos. Esto es para toda la iglesia, tenga o no tenga el don de la enseñanza, entre comillas. Hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. O sea, el primer mandamiento después de haber creído en Cristo, ¿cuál es? Bautizarse. Bueno, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto de bautizarles? Sumérjanles en el conocimiento del Padre, sumérjanles en el conocimiento del Hijo, sumérjanles en el conocimiento del Espíritu Santo. O sea, aparte de lo que significa el bautismo, simboliza que muerte al pecado, a la vida antigua y resurrección a una nueva vida. Eso es el simbolismo. Pero también significa que discipular es sumerge a cada creyente para que conozca al Padre en el conocimiento. Sumergen en el conocimiento bíblico del Hijo, de quién es Cristo. Sumergen en el conocimiento y en la práctica de quién es el Espíritu Santo. Eso también sería el equivalente a bautizarles. O sea, preparen bien a cada creyente, que conozca. Lo más importante para cada creyente es conocer quién es Dios. Esa es la piedra angular de su vida y crecimiento. Si yo desconozco a Dios, voy a andar dando tropiezos por todas partes. Pero cuando conozco quién es Dios y Él guía mi vida y me da su sabiduría, mis hermanos, pues vamos para adelante, a pesar de pruebas y a pesar de tribulaciones, porque estamos bien firmes en la fe en el Señor. Bueno, verso 20. Enseñándoles que, ahí está la clave, enseñándoles que guarden. Ese es el punto. Enséñenles a obedecer. ¿Qué cosa? Lo que yo os he mandado. No es nada más impartir un curso y qué bueno, no es. Te estoy enseñando ahora, ¿lo estás obedeciendo? ¿Lo estás practicando? ¿Lo estás aplicando? Esa es la clave, mis hermanos. Enseñar a obedecer, enseñar a obedecer. Quien es creyente va a obedecer. Si es chivo, se va a poner de rebelde. Así de sencillo. Porque quien es de Cristo tiene una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza le va a querer obedecer y agradar al Padre. Bueno, aquí están, mis hermanos, estos 5 dones de capacitación. Dios mediante veremos la próxima semana los últimos dones, los dones de señales, para entrar en detalle. Ahora, yo le voy a pedir, antes de concluir, saque esta hojita, usted la recibió, es la de hoy. Si no la tiene, levante su mano y ahí se la llevan a su lugar. ¿Alguien no la tiene? Levante la mano y se la llevan. Acá, por favor, hay una hermanita que no ha recibido esta hoja. Ahora, vamos a darle una aplicación práctica a esto, mis hermanos. Ok, Dios, entonces, usted quizá ya se identificó con algunos de estos dones. Así es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Bueno, busque esta parte donde están los dibujitos, ¿verdad? Número 1, tenemos aquí 5 pasos, 5 grandes pasos. Comenzamos con el número 1 en la esquina izquierda de su hojita, donde dice la misión de la iglesia. O sea, ¿qué tenemos que estar haciendo todo el tiempo como iglesia? Número 1. Equipar a cada miembro, a cada discípulo, equiparle con la palabra, instruirle, enseñarle, capacitarle. ¿Para qué? Para que él o esta hermanita se convierta en un discipulador, en alguien que sabe cómo guiar y ayudarle en su crecimiento. Eso es discipular, darle un seguimiento para que cada hermano crezca en Cristo. Eso es sencillo, hermanos, no compliquemos las cosas. Entonces, ¿cómo les equipamos? A través de los mensajes, de los servicios, de la escuela dominical, de los grupos de discipulado que teníamos aquí los domingos. Quizás en un futuro retomemos esto cuando ya haya un poquito más de libertad para congregarnos en cuanto a cantidad y número. Podemos y debemos discipular. Ahorita vamos a verlo más adelante, pero el punto es, vamos al mundo, allá. 2, en el mundo, en mi casa, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, en el deportivo, etcétera, cultivo relaciones con la gente sin Cristo. Tengo que relacionarme, tengo que invertir tiempo, invertir atención, servicio, y luego le invito. ¿Eso qué significa el evangelismo relacional? Número 3, busco una oportunidad y le comparto a Cristo.
Donde sea, usted quizá va en el transporte, en la combi, en el metro, va caminando, en un parque, en un jardín, en una plaza, están sentados, en un restaurante, en un café, donde sea. Usted comparte de Cristo, les explica el Evangelio de Cristo. ¿Quién convierte? El Espíritu Santo. Usted solamente comparte y ora por esa persona para que sea salva, pero usted le explica el Evangelio. 3, ¿hasta ahí podemos hacerlo, mis hermanos? Ok. 4, el penúltimo paso. A las personas que se interesan, ¿verdad?, o que ya creyeron en Cristo, le damos un discipulado. ¿Qué es discipular? Es darle seguimiento, es guiarles en un proceso. Ahora, ¿dónde les vamos a discipular? Aquí tenemos ya, bueno, ahorita les voy a mostrar los cursos. Número 1, hay varias formas. Número 1, ahorita, mis hermanos, lo que está de moda, por decirlo así, en línea. A veces por la distancia, o a veces porque la gente todavía está ahorita con temor de que se vaya a contagiar, etcétera. Bueno, podemos darle un discipulado virtualmente, en línea, a través de una videollamada, a través de Zoom, ¿verdad?, o hasta por teléfono, como usted guste. Puede estar usted dando un discipulado cada semana. Opción 1. Opción 2, puede reunirse con 1 o con 2 o con 3 amigos que ya creyeron en Cristo. Se llama aquí de manera presencial. Nos vamos a tomar un cafecito, ¿verdad? Nada caro, para que no le resulte caro a nadie. Y ahí, mientras tomamos un refresco, un té, un cafecito, vamos discipulando. Puede ser en un restaurante, en un parque, en una plaza comercial, en un lugar donde no haya mucha distracción. ¿Puede hacerlo ahí? Sí, también. Tercer lugar, ¿dónde puede hacerlo? En casa. Usted puede discipular en casa de usted o ir a la casa de esta otra persona o personas, ¿verdad? Y ahí, con las medidas sanitarias, etcétera, vamos dando un discipulado, estamos ahí un ratito con ellos, compartiéndoles. Tan. Es lo que hacemos, le vamos dando seguimiento. Y finalmente, mis hermanos, obviamente el propósito es que esos discípulos, esas personas, nuevos creyentes, se integren, aquí está el número 5, a la iglesia. Lo que estamos haciendo ahorita. Nos congregamos, conocemos nuevos hermanos en la fe, los dones de los unos con los otros nos edifican, son de bendición, y también nosotros comenzamos a servir a los demás. Ya una vez establecidos ya en la iglesia, les bautizamos y volvemos al paso número 1. A esos nuevos creyentes los equipamos para que ellos sigan este proceso multiplicador. ¿Sencillo o complicado? Bueno, la verdad es sencillo. Y todos lo podemos y lo debiésemos de hacer. Ahora sí, las herramientas, al reverso de esa página, por favor. Aquí están, nos hemos dividido en 3 discipulados. Esto va a llevar 1 año y medio o 2 años. No hay problema, o 2 años y medio. ¿Cuánto tiempo le llevó a Jesús discipular a sus apóstoles? Más o menos 3 años y medio, mis hermanos, y era el maestro de maestros, ¿eh? Bueno, ok. Entonces, comenzamos aquí el evangelismo, que es la introducción. Podemos darles aquí unas pláticas, y aquí tenemos los cursos gratis, el de cómo encontrar ayuda en la Biblia, que son 7 u 8 lecciones con temas de actualidad y de interés. Se lo puede dar, lo lees en tu casa, o tú y yo lo vamos leyendo aquí con algunos versículos bíblicos. Es muy sencillo para que se vaya interesando en el evangelio. Y cuando crea, guiado por el Espíritu Santo, que le explique el plan de salvación, adelante. Otra opción muy buena, hermanos, y muy interesante, estamos recomendando el libro del pastor MacArthur, El corazón de la Biblia. Ese es un curso, ¿verdad? Que usted, las lecciones a veces son un poquito extensas, puede darlas en 2 pláticas. Se reúnen en su curso y puede dar la mitad de la lección y dejarle de tarea la segunda parte de esa misma lección. Subraya lo que te parece importante y en la siguiente semana lo platicamos. Y van a la lección 2. Son creo que 8 lecciones más o menos. Puede hacerlo ahora. Es un curso muy práctico, tiene mucha doctrina y muy entendible al nivel de la gente nueva, mis hermanos. Ahí está, orando para que en el transcurso de esas lecciones reciban a Cristo. Bueno, ahora sí, cuando ya, inclusive me atrevo a decir, si alguien todavía no se convierte a Cristo en esos cursos, pero dice, oye, quiero seguir aprendiendo, déle el siguiente discipulado 1, déselo, no hay problema, aunque no se haya convertido. ¿Por qué? Porque el discipulado 1, que es el nuevo que tenemos aquí de 20 lecciones, bueno, pues es pura doctrina y también obviamente mucha vida práctica. Así es que eso le va a ayudar a esa persona nueva o nuevo creyente a poner los fundamentos de la vida cristiana. Son 20 lecciones. Cuando lo termine, vamos al siguiente.
un excelente curso, ¿verdad? Que se titula La vida sobrenatural en Cristo. Está un poquito extenso, pero qué precioso y práctico curso, mis hermanos, de lo mejor que hemos encontrado, ¿verdad? No me acuerdo los autores, luego les digo el autor. ¿Cómo? Bill Bright, sí es cierto. Ok, sí, gracias. Excelente. Ya falleció este hermano en Cristo y esta es la presencia del Señor, pero nos dejó este legado precioso para compartirlo, la vida sobrenatural en Cristo. Cuando termina el discipulado 1, ya el creyente está madurando paso a paso, poco a poco, se está integrando, etc. Vamos al discipulado 2, otro curso muy sencillo, el gozo de confiar en Dios. Son sencillos al nivel de los hermanos nuevos. Cuando lo termina, vamos ya un poquito con un curso ya más pesadito, ¿verdad? Pero muy sólido, cómo estudiar la Biblia, del pastor Jeff Adams. Entonces, un curso precioso, cómo estudiar la Biblia. Aquí usted ya lo tomó y sabe usted cómo va a crecer en Cristo a través de ese curso. Y luego, en un tercero que se titula Fortaleciendo el matrimonio. Ahora, eso es para creyentes casados o para jóvenes que aunque no se han casado, pero un día piensan casarse, pues tomen este curso para que saben lo que les espera más adelante. Bendiciones, no se me espanten, ¿verdad? Entonces pueden tomar este curso de Fortaleciendo el matrimonio, muy práctico. Ok, eso abarca el discipulado 2 y el discipulado 3, mis hermanos, para cerrar ese punto. El curso de Sabiduría para la Vida, muy práctico, Proverbios, sumamente práctico. Está este curso. Y luego, para varones, el curso titulado Cualidades de un varón de Dios, que habla del carácter cristiano. O para las mujeres, el curso de Mujer a Mujer, también un excelente curso para las hermanas. Y cuando se termina, el tercer curso, Liderazgo, el de Liderazgo de Nehemías, cómo ser un líder. Es un curso, mis hermanos, sumamente práctico y viene de la palabra de Dios. Aquí tenemos los principios para un buen liderazgo en casa, en el trabajo, en su empresa, en el ministerio, en la iglesia, principios. Y finalmente, uno muy útil y muy necesario, consejería bíblica. Cómo dar un consejo. Obviamente lo aplicamos a nuestra vida, ¿verdad? La consejería tan necesaria hoy por hoy, mis hermanos, con tanta gente que está muy confundida, a veces muy desubicados, pues vamos a darles el consejo de Dios. Dijo Pablo, mis hermanos, no he rehusado darles todo el consejo de Dios. ¿Por qué luego andamos buscando ayuda con los consejeros del mundo? Porque no hemos querido al consejo y acudir al consejo poderoso y sabio de nuestro Dios. No pensamos que la Biblia es más que suficiente, mis hermanos, pero tenemos que entender eso. Ok, ahí está ese curso de consejería bíblica. Terminamos. Y como apoyo, tenemos cursos sobre cómo evangelizar, cómo discipular, cómo dirigir un estudio bíblico en casa y cómo vivir equipados para servir. Bueno, ahí está, mis hermanos, con eso concluyo. Tenemos ya todo listo, no podemos detenernos, más bien, ok, hay que ser cautos, tomar medidas preventivas, sí, pero hermanos, el Evangelio debe de seguir avanzando. Tiene la palabra de Dios, que es la principal herramienta para equiparse. 2, tiene el poder de la oración para que Dios le guíe y le fortalezca. Y tiene los cauces para servir. Sirva, comience. Hágase un lado el miedo, hágase un lado el luego, no. Y comience ya y usted verá cómo crece usted en Cristo y cómo usted se convierte en un instrumento de bendición para los demás. Amén. Oramos, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra, por los dones que tú has dado a cada iglesia local, con el propósito de equiparnos, de prepararnos, Señor, para vivir vidas plenas en Cristo, firmes en la fe, llenas de esperanza, vidas llenas de tu gozo, vidas llenas de paciencia, Señor, cuando nos toca atravesar tiempos de tribulación, tiempos complicados, Señor, pruebas por las que atravesamos todos tus hijos, pero siempre, Señor, tú nos sacas adelante, nos fortaleces, porque nos das las herramientas, nos das tu palabra, nos das la oración, nos das el poder de tu Espíritu Santo para avanzar, Señor, para saber que tú usas todas las cosas para tu gloria y para nuestro bien, Padre bendito. Gracias por ello. Ayúdanos a movilizarnos, a, Señor, tomar parte en estos tiempos tan especiales, Señor, los cuales están preparando el regreso de Jesucristo, tu Hijo. Encuéntranos como iglesia, una iglesia fiel,
a ti, una iglesia santa, una iglesia que te está sirviendo, Señor, una iglesia comprometida contigo, que te ama y que te sigue fielmente. Padre, perdona por favor a veces nuestras negligencias, descuidos, falta de compromiso o aún tantas distracciones con el mundo. Ayúdanos, Señor, a hacer a un lado todo eso y consagrar nuestra vida a Jesucristo. Él lo merece todo, Él vale todo esto, Padre Santo. Aquí estamos, que permítenos darte la honra y la gloria y usa nuestras vidas para que tu evangelio se dé a conocer. Y Espíritu Santo, fortalécenos, permítenos vivir siempre confiando y dependiendo de ti. Tú tienes todo el poder, la sabiduría para hacernos creyentes sabios, creyentes audaces, creyentes llenos de fe, creyentes llenos de esperanza y de gozo. Y sobre todo, mi Dios, contamos siempre con tu consuelo, con tu ayuda, con tu dirección, porque tú quieres una iglesia firme, creciente en la verdad de Cristo, en cuyo nombre te lo pedimos con acciones de gracias. Amén, Señor.